Hoy en día, la palabra superalimento evoca imágenes de quinoa orgánica, smoothies verdes y semillas de chía importadas. Pero hace 1000 años, en la Edad Media, ese concepto ni siquiera existía. Y sin embargo, el pueblo sobrevivió. No con lujos. No con ciencia. Sino con alimentos simples, humildes, a veces extraños, pero increíblemente poderosos. Estos ingredientes eran mucho más que sustento. Eran la línea entre la vida y la muerte, la única barrera que separaba a una familia del hambre, a una aldea del colapso. Durante siglos, sin refrigeración, sin vitaminas en cápsulas, sin médicos accesibles, el campesinado medieval encontró en la naturaleza alimentos que curaban, fortalecían, preservaban y salvaban. Y aunque hoy los hemos olvidado, estos superalimentos mantuvieron vivas generaciones enteras. Hoy vamos a desenterrar esos secretos. Desde raíces que curaban fiebres, hasta cereales que resistían sequías, y caldos que revivían a los enfermos. Lo que descubrirás aquí te hará ver tu despensa de otra forma. Si hubo un alimento que nunca faltó en una mesa medieval, fue el pan. Pero no hablamos de baguettes doradas o hogazas suaves. Hablamos del pan negro, denso, amargo y pesado como una piedra. Hecho con centeno, avena, o lo que hubiera disponible, era más una herramienta de supervivencia que un manjar. Y sin embargo, era un superalimento. ¿Por qué? Porque el pan negro era rico en fibra, calorías y minerales, y podía durar semanas si se secaba bien. Los campesinos lo cortaban en rodajas gruesas, lo mojaban en caldo para ablandarlo, y lo comían hasta que se volvía casi imposible de masticar. A veces, servía como plato comestible. El guiso se vertía encima y el pan absorbía todo. Además, el centeno usado en su preparación era más resistente al frío y a las enfermedades que el trigo, por eso se convirtió en el grano de los pobres. Pero también en su escudo contra la hambruna. Incluso en tiempos de peste, guerra o sequía, si había pan negro, había esperanza. Y aunque su sabor era dudoso, su valor nutritivo y su capacidad de conservarse lo convierten en uno de los superalimentos medievales más importantes. Mientras los ricos se deleitaban con carne y vino, los campesinos medievales se aferraban a algo mucho más discreto: las legumbres. Lentejas, habas, guisantes, garbanzos. Estos pequeños granos eran una bomba de proteína vegetal, una fuente esencial de hierro, fibra y energía. Y lo mejor, no necesitaban refrigeración. Las legumbres eran fáciles de cultivar, resistían suelos pobres y cambios climáticos, y podían almacenarse por meses sin estropearse. En un mundo donde la carne era rara y cara, las legumbres eran el reemplazo perfecto. Con ellas se preparaban potajes, guisos, panés reforzados, y hasta pastas primitivas. Además, su cultivo regeneraba el suelo, lo que las convertía en aliadas no solo de las personas, sino también del campo. Para el campesino, una olla de lentejas era mucho más que una cena humilde. Era medicina, combustible y tradición. Incluso en los monasterios, los monjes las consideraban sagradas por sus propiedades digestivas y por simbolizar la humildad. Hoy, las legumbres han vuelto a estar de moda. Pero en la Edad Media, nunca pasaron de moda, porque eran indispensables. En una época sin refrigeradores, donde la carne y los vegetales frescos se echaban a perder en días, la fermentación no era una moda. Era una necesidad vital. Y ahí entra uno de los superalimentos más poderosos de la Edad Media: el chucrut. Hecho de col fermentada en sal, el chucrut no solo se mantenía comestible por meses, sino que mejoraba su valor nutritivo con el tiempo. ¿Por qué? Porque al fermentar, generaba bacterias buenas que ayudaban al sistema digestivo a funcionar en un mundo donde el agua estaba contaminada y las enfermedades intestinales eran constantes. Muchos campesinos no sabían lo que era un probiótico, pero sabían que comer chucrut les hacía sentir mejor, les protegía el estómago y les permitía digerir mejor el pan duro y los potajes pesados. Además, se preparaba en grandes toneles, lo que permitía a familias enteras tener reservas para todo el invierno. El olor era fuerte. El sabor, ácido. Pero en tiempos de peste, hambre y frío, una cucharada de chucrut podía significar la diferencia entre enfermarse o sobrevivir. Y no solo se fermentaba col,
también zanahorias, nabos, cebollas, e incluso leche, como el kéfir medieval. Donde la putrefacción era una amenaza constante, la fermentación fue la salvación. Puede sonar extraño, pero durante siglos, la cerveza fue más segura que el agua. Literalmente. En un mundo donde los pozos y ríos estaban contaminados con excrementos humanos, restos de animales y desechos industriales, beber agua podía ser una sentencia de muerte lenta. La solución, la cerveza débil, también llamada Small Beer. Era una bebida fermentada, ligeramente alcohólica y baja en graduación, consumida a diario por todos, incluso por los niños. Sí, niños de 5 años bebían cerveza en el desayuno. No porque fueran rebeldes, sino porque era lo más seguro disponible. El proceso de fermentación mataba las bacterias del agua, convirtiéndola en una alternativa limpia y estable. Los campesinos preparaban esta cerveza en casa, con cebada, trigo, levadura silvestre y agua hervida. Su sabor era suave, casi aguado, pero lo suficientemente nutritivo como para aportar calorías extra. Era rica en vitamina B, ayudaba en la digestión, y servía como reconstituyente para los trabajadores exhaustos. Además, se usaba como ingrediente en sopas, guisos, y hasta para amasar pan. Beber cerveza no era un acto social. Era una estrategia de supervivencia. Incluso los monjes elaboraban litros de cerveza débil por semana, y la ofrecían a peregrinos, enfermos y pobres. En la Edad Media, el agua podía matarte. Pero la cerveza te mantenía con vida. Mucho antes de que las papas conquistaran Europa, otro vegetal dominaba los campos y las mesas campesinas: el nabo. Sí, ese humilde tubérculo blanco y morado era un pilar absoluto de la alimentación medieval. ¿Por qué? Porque era fácil de cultivar, crecía en suelos pobres, resistía el frío, y se podía almacenar durante largas temporadas sin pudrirse. Durante los crudos inviernos o épocas de hambruna, cuando no había pan ni carne, los nabos eran lo último en desaparecer de la despensa. Se comían hervidos, machacados, fermentados, o incluso convertidos en una especie de puré espeso mezclado con harina y sal. Su sabor era terroso y fuerte, pero en el estómago vacío de un campesino, era puro oro vegetal. Junto a los nabos, los rábanos también cumplían un papel crucial. No solo como alimento, sino como medicina digestiva y desintoxicante natural. Además, sus hojas se utilizaban como forraje para animales y como ingrediente adicional en sopas para las familias más pobres. En resumen, cuando todo fallaba, la caza, el pan, la carne, los nabos seguían ahí. Tal vez no eran los héroes más sabrosos del menú medieval, pero sin ellos, millones habrían muerto de hambre. Hoy lo usamos para dar sabor. En la Edad Media, el ajo era medicina, comida y escudo contra el mal. Considerado un alimento caliente según la teoría de los humores, el ajo era reverenciado por sus propiedades curativas. Combatía infecciones, limpiaba el sistema digestivo, y era recetado para la tos, los resfriados e incluso las pestes. Pero también era comida. Cuando no había carne ni pan, los campesinos machacaban ajo con sal, aceite o manteca animal, y lo untaban sobre pan duro, si es que lo había, o lo mezclaban con gachas. Raíces cocidas y hasta leche fermentada. Era una bomba de sabor y de supervivencia. Además, crecía en casi cualquier suelo, no requería cuidados especiales y podía almacenarse durante meses sin perder potencia. Su olor fuerte alejaba más que vampiros, enfermedades, supersticiones y hasta a otras personas. Pero en un mundo sin jabón ni desodorante, ese detalle era el menor de los problemas. Incluso existían amuletos de ajo trenzado, colocados en casas o alrededor del cuello, para proteger contra malos espíritus y enfermedades. En tiempos de guerra, hambre o peste, un diente de ajo valía más que un trozo de oro. No por su rareza, sino por su poder para mantenerte vivo. En un mundo donde la carne era lujo, los huesos se convertían en tesoros culinarios. Después de una matanza o una comida festiva, los campesinos guardaban huesos, con o sin carne adherida, para preparar un alimento que nutría más que un banquete: el caldo de huesos. Era simple: se hervían los huesos durante horas, a veces días, junto con raíces,
hierbas, granos o legumbres. El resultado era un líquido espeso, lleno de colágeno, minerales, grasas y sabor. Para muchos, era la única fuente de proteína animal que probarían durante semanas. Pero no era solo alimento. Los médicos de la época lo recetaban para fortalecer el espíritu y reconstruir los humores del cuerpo. Después de una enfermedad, un parto o un invierno duro, el caldo era la medicina universal. También tenía un papel emocional. El calor del tazón en las manos congeladas, el aroma envolvente en una choza de piedra, el vapor que subía y humedecía el aire seco. Era una experiencia sensorial de consuelo en medio del caos. Hoy, el caldo de huesos ha vuelto como superalimento moderno. Pero los campesinos medievales ya conocían su secreto. Un hueso bien hervido podía salvarte la vida. Cuando se batía la mantequilla a mano, un proceso agotador, quedaba un líquido blanquecino, ácido y espeso, el suero fermentado. En lugar de desecharlo, los campesinos lo bebían. Y no por gusto. Porque era una de las pocas cosas que tenían. Este suero estaba lleno de probióticos naturales, calcio y grasas ligeras. Su sabor agrio ayudaba a conservarlo por más tiempo en ausencia total de refrigeración. Era refrescante, llenaba el estómago y ayudaba a la digestión. Un vaso de suero podía ser desayuno, cena y medicina. Durante las hambrunas, cuando la leche escaseaba y la mantequilla era reservada para vender, el suero era el alimento del sobreviviente. Además, se usaba en la cocina. Para preparar panés más esponjosos, sopas más ricas y hasta para marinar carne dudosa que ya empezaba a oler mal. Pero su valor iba más allá de lo nutricional. Los curanderos recomendaban suero tibio para aliviar dolores de estómago, bajar la fiebre y limpiar los humores espesos del vientre. Para un campesino medieval, el suero no era un residuo. Era un regalo líquido, nacido de la escasez y la astucia. Hoy es gourmet. Ayer, era supervivencia. En la Edad Media, la supervivencia no siempre se encontraba en los campos, sino en los márgenes de los caminos, en los bosques o entre las piedras. Los campesinos sabían leer la tierra. Recolectaban lo que otros no veían. Plantas medicinales, raíces amargas, flores comestibles y hojas salvajes. Entre los más valorados, ortigas, una planta que picaba al tacto, pero al cocerse, ofrecía un alto contenido de hierro y vitamina C. Ideal contra la anemia, el cansancio y las infecciones. Diente de león, hojas amargas pero depurativas, usadas en ensaladas o infusiones. Era el desintoxicante medieval. Acedera y llantén, ricas en antioxidantes, fáciles de digerir, y tan comunes que crecían hasta entre las grietas de las casas. Pero no solo eran hierbas. También recolectaban moras, bayas silvestres y escaramujos, fuentes de vitamina C durante el invierno. Setas comestibles, aunque con extremo cuidado, pues una elección incorrecta podía significar una muerte lenta y dolorosa. La recolección era un conocimiento ancestral, transmitido de madre a hija, de abuelo a nieto. En tiempos de hambruna, estas plantas eran el único muro entre la vida y la muerte. La naturaleza no era solo paisaje. Era alacena, botiquín y oráculo silencioso.